Los bendiga. Seguimos con nuestra serie, vamos a hablar de dinero. Entonces nos quedamos, eran varios principios bíblicos. El primero es dejar la mediocridad financiera y la desorganización y la complacencia propia y crear un presupuesto. Luego crear un fondo de emergencia que nos permita tener un ritmo para ahorrar o para pagar nuestras deudas, porque si ocurre alguna emergencia y tenemos que sacar del fondo de emergencia, si no tenemos y tenemos que pagar de lo que estamos haciendo, nuestras deudas o nuestro ahorro, entonces vamos a desanimarnos y no vamos a seguir ahorrando. Pero el tercer punto es pagar nuestras deudas. Se recomienda el método de bola de nieve, de lo más pequeño a lo más grande, y así salir de todos nuestros compromisos para organizar su vida y tener estabilidad financiera. Entonces, con relación a los préstamos y las deudas, vamos a ver la usura. Investigar acerca de la usura es muy interesante. Proverbios 28:8 dice: el que aumenta su riqueza con usura y crecidos intereses, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. O sea, a Dios no le gusta la usura y ve la usura como mal, y ve los préstamos con altos intereses. No los recomienda que los cristianos lo tomen. Desde la antigüedad vamos con el mundo occidental, la antigua Grecia y Roma. Platón, Aristóteles, Catón, Cicerón, Séneca y Plutarco condenaban la usura. Bajo Julio César se puso que el número de los deudores llegó a ser muy alto y se impuso un máximo de un 12% en tasa de intereses. Justiniano lo bajó a una media de 4 o 8%. En el Islam hay bancos que prestan sin intereses, Irán, Arabia Saudita, etc. El catolicismo condenaba la usura. Luego la iglesia comenzó a prestar al clero sin intereses, pero le prestó a algunas monarquías con interés por motivos de guerra, para que pudieran ir a la guerra. El judaísmo hoy día tienen una clausura para prestar sin intereses entre ellos, y también son reconocidos por prestar a los no judíos, a cualquier extranjero, con usura. Son dueños de banco, aumentan sus riquezas, tienen una manera muy interesante de invertir. Siempre dan el diezmo, siempre dan ofrenda, invierten en sí mismos, invierten para un negocio y luego viven con el 45 al 50% de sus ofrendas, y ese negocio pretende ayudar a otros y que otros también sean independientes y no trabajen para nadie. La Biblia no da un porcentaje exacto para clasificar la usura, pero usualmente si Dios te pide solo el diezmo, más de allí te está pidiendo más de lo que Dios te pide. En el Antiguo Testamento, esencialmente a los israelitas no se les permitía cobrar intereses cuando prestaban dinero a sus hermanos pobres. Sin embargo, podían cobrar intereses por los préstamos que hacían los extranjeros. Esta regla formaba parte de la ley mosaica. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. El propósito de la ley era doble. Un préstamo con intereses solo agravaría la situación de los pobres, y Dios prometía una bendición para quienes tuvieran la bondad de prestar y que superaría con creces cualquier interés que ganaran. Además, al final de 7 años, por el jubileo, los acreedores debían cancelar todas las deudas que tuvieran con sus hermanos israelitas, según Deuteronomio 15:1. ¿Qué nos dice Jesús? Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien, prestad no esperando de ello nada, y será vuestro favor grande galardón. Ahora bien, no hay nada malo en prestar dinero legítimamente y esperar que se lo devuelvan con un interés justo. Sin embargo, la enseñanza bíblica sobre asuntos monetarios también incluye el préstamo de dinero y el endeudamiento. Aunque la Biblia no prohíbe expresamente pedir dinero prestado, tampoco lo fomenta, y esto no es lo mejor para el pueblo de Dios, ya que la deuda nos convierte en esclavos del prestamista. Dios prefiere que acudamos a Él para cubrir nuestras necesidades en lugar de depender del prestamista. Asimismo, como aclara el salmista, debemos pagar nuestras deudas. Salmos 37:21. Y cuando ya usted puede tener su presupuesto y no tiene un desorden, sabe en lo que invierte su dinero, vive exactamente con lo que usted gana o por debajo de lo que usted gana, tiene dominio propio porque se lo ha pedido al Espíritu Santo, y evita la complacencia propia, gastar en comida, gastar en ropa sin pensarlo, sin meditar, sin orar, y usted crea un fondo de emergencia y paga sus deudas sin usura, y las que tienen usura de tarjeta de crédito o lo que sea, usted sale de eso. Entonces usted puede ampliar su fondo de emergencia de 3 a 6 meses de salario en caso de que usted choque su carro, la enfermedad, aunque usted tenga seguro, usted sabe que tiene que poner una parte, una enfermedad catastrófica, un accidente. Todo eso puede evitarnos que usted caiga en mayores deudas y tener un colchón ahí que los va a sobreguardar. Ahorrar e invertir es el quinto y último punto. Ampliar el fondo de emergencia 3 a 6 meses de salario va a evitar que usted no pueda
ahorrar. O sea, si usted tiene ese fondo de emergencia, no tiene por qué descontinuar su monto de ahorro. Proverbios 13:11 dice: el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Proverbios 21:20: en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. El necio gasta todo lo que gana. Cuando no tiene deudas puede ahorrar e invertir. Los planes bien pensados y el alto trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la riqueza. Nada de invertir en cosas que no son de Dios, que ofrecen un interés muy alto, todo eso nada funciona. Aquí había un momentum y en un momentum te quitaban tu cuartum. Mandé a mi hermano para que invirtió y lamentablemente nos engañaron. Eclesiastés 2:11:2 dice: coloca tus inversiones en varios lugares, entre 7 o incluso en 8, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Muchos compran casas, apartamentos y se endeudan por 15, 20 años. Si usted no está preparado para tener una casa o apartamento, no lo haga. Prepara primero tus afanes de cultivo y ten listos los campos para tu siembra. Después de eso, construye tu casa. Ser generoso. Cuando tienes dinero puedes ayudar al prójimo. Muchos sirven a la comunidad a escala. Tu salud cambia, todo cambia en tu vida cuando dejas de que fluya la generosidad desde tu corazón hacia los demás. Como Jesús nos enseñó: dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que me dijo, volverán a medir. Voy a presupuestar, voy a hacer un fondo de emergencia, voy a pagar mis deudas, voy a ser diligente, y todo eso va a traer bendición a mi vida. Y por último, sería invertir en la jubilación. Pensar en, aunque Cristo viene, si Cristo no viene y usted se jubila, no tiene un centavo, no va a poder subsistir, no va a poder bendecir a nadie, tiene que pensar en la jubilación.